Vamos a buscar, hermanos, en nuestras Biblias, la lectura bíblica que se encuentra en Efesios, capítulo 5, versículo 15 y 16. Efesios 5, 15 y 16. Leemos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, hermanos, todos atentos, vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios en labios de nuestra hermana Ofelia. Pueden tomar asiento. Como saben, hermanos, cada vez que ven aquí enfrente, ya saben de qué vamos a hablar. Pero ahora vamos a hablar sobre el tiempo. Vamos a leer nuevamente la lectura bíblica que se encuentra en Efesios 5, 15 y 16. Dice: mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, reteniendo el tiempo, porque los días son malos. El propósito del mensaje de esta mañana, hermanos, es que cada miembro de iglesia comprenda cuál es la importancia correcta para que podamos aprovechar bien el tiempo, ya que el tiempo es un don que nuestro Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dice aquí, a todos dice nos gusta recibir un regalo. ¿A quién de ustedes no les gusta recibir un regalo? Yo creo que a todos, ¿verdad? Todos nos sentimos contentos cuando alguien llega con un regalo y te lo entrega. Dice aquí, la curiosidad te mata porque quieres saber qué cosa es. Ya te anda por desenvolverlo y quieres saber quién te lo regaló. Pues así como sentimos de bonito cuando recibimos un regalo material, así deberíamos de sentir de hermoso cuando recibimos un regalo que viene de parte de nuestro Dios. Y el regalo del cual en esta hora vamos a hablar, que el Señor nos ha dado, es el regalo del tiempo. Alguien dijo: si dejaras correr el tiempo, nunca lo alcanzarás. Y siendo así, el tiempo cobra un gran valor por la intensidad con la cual llegamos a vivir nuestros días y por la sabiduría con que lo aprovechamos. Es cierto, hermanos. Si dejamos pasar el tiempo haciendo cosas que ni nos nutren, ni nos edifican, cosas que solamente nos perjudican nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras acciones, no nos llevan a nada bueno. Son cosas que hacemos, dejamos pasar el tiempo, perdemos el tiempo en cosas innecesarias y el cual nunca vamos a recuperar, hermanos. Es tiempo perdido. Dice: conozcamos algunas frases célebres que nos harán reflexionar sobre el valor del tiempo y la necesidad de aprovecharlo cada día y cada instante. El tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar. Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes. Tenemos tiempo, hermanos, para hacer muchas cosas, pero cosas en las cuales nos edifiquen en nuestra propia vida secundaria. Por ejemplo, para algunas personas el tiempo es demasiado lento, pasa con lentitud. ¿Por qué? Porque esas personas son desesperadas, quieren las cosas así, rápido. Entonces el tiempo se les hace muy largo.
O para otras personas el tiempo es demasiado rápido. Las amas de casa, ¿cuántas veces decimos, ay, es que no me alcanza el tiempo? Tengo que hacer esto, y esto, y esto, y el tiempo no me alcanza. Y es que nunca nos va a alcanzar, como amas de casa, hermanos, el tiempo nunca nos va a alcanzar. ¿Por qué? Porque las mujeres en el hogar tenemos mucho trabajo, hermanos, una cosa tras otra. La comida, los trastes, el quehacer, todo el tiempo, hagamos quehacer o no hagamos, siempre la casa. Luego está igual. Nos pasamos muchas horas, mucho tiempo cocinando, y al ratito ya nos sentamos a comer, se acabó todo, un trabajo de varias horas, y otra vez el montonal de trastes. Por eso es que como amas de casa siempre el tiempo se nos va muy rápido, o viceversa. También hay hombres tienen mucho trabajo y para ellos el tiempo es muy rápido. Para otros el tiempo para ellos dice que es demasiado largo o demasiado corto para aquellos que celebran. Por ejemplo, los que son fiesteros se van a una fiesta y sienten que el tiempo no les alcanza. Se les va, pero bien rapidísimo. ¿Por qué? Porque no alcanzaron a hacer la meta que llevaban, o no lograron hacer todos sus planes que tenían. Entonces, como vemos, hay varias personas con su tiempo, ya sea tiempo rápido, tiempo corto o tiempo eterno, o simplemente no sabemos cómo aprovechar el tiempo. Un hombre que permite malgastar una hora de su tiempo no ha descubierto el valor de su vida. Qué insensato es el hombre que deja transcurrir el tiempo estérilmente. El tiempo es tan precioso para mí que con gran dificultad puedo robar una hora en 8 días para satisfacerme o agradar a mis amigos. La sierva del Señor dice que la importancia del uso del tiempo, dice, podría referirse a un capítulo tras otro de las Escrituras del Antiguo Testamento, que contienen grandes estímulos. Estas escrituras son un tesoro de perlas preciosas y todas las necesitamos. ¿Cuánto tiempo dedican los seres humanos inteligentes a las carreras de caballos? El tiempo, hermanos, dice aquí la sierva del Señor, que debemos de ocuparlo en la lectura de las Sagradas Escrituras. Si ya terminamos de hacer nuestro quehacer, nuestro trabajo, hay que dedicar tiempo para estudiar, porque hay tiempo para todo, como dice el predicador, para todo. Pero lo más importante es para el estudio de la palabra de Dios, como seres inteligentes que somos. Hay personas que ocupan su tiempo, dice aquí, para las carreras de caballos, para juegos de pelota. Pero ¿acaso la participación de esos deportes dará a los hombres un deseo de conocer la verdad y la justicia? ¿Ustedes qué creen, hermanos? Un corredor de caballos tiene el deseo de conocer de la palabra de Dios y de la justicia de nuestro Dios. Un jugador de pelota, tampoco, hermanos. ¿Por qué? Porque su mente y su corazón están en su deporte. El corredor de caballos está pensando, quizás pidiendo que su caballo gane y pensando cuánto dinero no va a ganar. El de pelota, hermanos, está pidiendo también que ese equipo gane. O sea, su mente y su corazón están en donde está su tiempo que están realizando o que están perdiendo. Pero en la palabra de Dios, hermanos, ¿cuántos está el corazón ¿cuántos de nosotros está nuestro corazón en la palabra de nuestro Dios? Debemos de pensarnos a meditar que el tiempo se acaba, hermanos. No hay mucho tiempo. Entonces no debemos de desperdiciarlos. Hay que nutrirnos espiritualmente, porque el tiempo es corto y la vida no perdona, hermanos. El tiempo se pasa y si no lo aprovechamos, después será demasiado tarde. Sea metódico para vivir 2 veces más
en el mismo periodo de la vida. Debemos de ser puntuales, debemos de ser equilibrados, debemos de evitar de ser ladrones del tiempo, tales como estas cosas que están fuera de lugar. Pasar demasiado tiempo en las redes sociales, esperar a las personas, falta de preparación o de organización, llamadas telefónicas kilométricas, un trabajo mal hecho. Todas estas cosas nos roban el tiempo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros pasamos horas y horas en las redes sociales? Hay personas que son adictas a eso, hasta sueñan con eso, se duermen con eso, despiertan con eso. Hay personas que esperan, dice, demasiado tiempo a otras personas. También están perdiendo mucho tiempo ahí. Luego, por falta de preparación o de organización, hay personas que no sabemos organizarnos, no sabemos prepararnos y perdemos tiempo por falta de todo ese tipo de cosas. O personas en llamadas telefónicas, dice aquí, de largas distancias. Hay personas que se pasan hablando con un familiar horas y horas y no se chocan, están pegadas al teléfono. Yo hablo por mucho 5 o 10 minutos con mis hijos y ya no sé qué decirles. ¿Se imaginan esas personas que pasan horas y horas? Pues también eso es una pérdida de tiempo, un trabajo mal hecho, dice aquí. Algo que no hicimos bien y tenemos que deshacerlo para volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque no nos organizamos bien para realizar ese trabajo. Todo eso es pérdida de tiempo. Dice, trate de redimir su tiempo con sabiduría. Estamos en comunión con Dios las 24 horas del día. Debemos de orar sin cesar. Y debemos de pasar tiempo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Planifiquemos las 24 horas, hermanos. Porque como dice el sabio, hay tiempo para todo. Tiempo para trabajar, tiempo para orar, tiempo para estudiar, tiempo para todo. Pero de nosotros depende que el tiempo nos alcance para todas esas cosas, hermanos. Todos tenemos, dice, el mismo día de 24 horas. Nadie tiene más, nadie tiene menos. El tiempo para algunos es corto, para otros es largo. Pero también debemos de aprovecharlo durmiendo 8 horas. Durmiendo 8 horas, hermanos. Dice el ser humano necesita dormir 8 horas por medio por día. Naturalmente la necesidad varía según la edad. Por eso, un niño necesita dormir más que un adulto, pero dormir lo suficiente es perjudicial también. Dormir poco nos perjudica, dormir mucho nos perjudica. Entonces nosotros, como seres humanos, nuestro sueño debe de ser por lo menos 8 horas, hermanos. 8 horas para descansar y 8 horas para trabajar. Y antes de también el tiempo en el trabajo de 8 horas. Y antes del pecado, el trabajo era un placer. Después vino a ser cansado. En aquellos tiempos, cuando nuestros primeros padres fueron creados, hermanos, para ellos era una delicia el trabajo, porque desde un principio el trabajo fue establecido. Adán tuvo trabajo. En aquel tiempo de Adán, el trabajo dice que era una delicia, pero después del pecado se vino a tornar en una carga pesada. ¿Por qué, hermanos? Porque antes Adán no sentía calor, no sentía frío. Ahora nosotros
el trabajo, mayormente el de los hombres en el campo, es pesado, porque están en el peso del sol, del calor. Es trabajo cansado. Pero Dios nos dio esa bendición del trabajo, hermanos, porque ¿qué sería del ser humano si nosotros no hubiera trabajo también? Toda la vida estaríamos de ociosos, sin hacer nada. Un consejo inspirado nos dice: la mente y el corazón indolentes, que no tienen propósito definido, son fácil presa del enemigo. El hongo se arraiga en organismos enfermos y sin vida, y Satanás instala su taller en mentes ociosas. Si nuestra mente no está ocupada en trabajo, pero sobre todo en la palabra de nuestro Dios, dice que es taller del enemigo. Por eso es que el ser humano, hermanos, nomás anda pensando en continuo hacer el mal. Por eso hay tanta maldad en este mundo. ¿Por qué? Porque su mente no está llena del amor de Dios. Su mente es taller del enemigo. Y por eso es que albergan, dice, toda cosa mala. Pero no tan solo la piensan y la maquinan, sino que la llevan en acción. Aquí el Señor en su palabra nos dice que no seamos como la hormiga, perezosos. Que no seamos perezosos, que seamos como la hormiga. La hormiga, ¿cómo anda todo el tiempo trabajando? Y siempre andan hundidas. Siempre van hundidas. ¿Y cómo puede ser posible que unos animalitos sin entendimiento obedezcan más que nosotros los seres racionales, hermanos? Entonces, debemos de trabajar, porque trabajar es una bendición, pero trabajar con equilibrio. Un pensamiento inspirado nos dice: cada obrero debía procurar educarse personalmente a fin de realizar su trabajo en forma expectativa. Quien supervisa debería enseñar a quienes están a cargo a realizar un trabajo rápido y cuidadoso. Hay quienes enseñan a los jóvenes a realizar el trabajo bajo el tacto y en forma cabal. Luego, cuando se cumplen las horas del trabajo, todos se retiran en el tiempo que se ha empleado fielmente, y los obreros tienen derecho justo a un periodo de descanso. Consejo sobre mayordomía. Consejo sobre salud, página 312. Como vemos, hermanos, también aquí la sierva del Señor dice que todo obrero debe de trabajar, pero debe de hacerlo bien, hermanos, no la se va. Por eso dice que deben de ser educados aún en el trabajo. Y se deben de enseñar a los jóvenes, los adultos deben de enseñar a los jóvenes a realizar un buen trabajo. Pero después de ese trabajo también tienen que descansar, dice aquí, porque tienen que tener su periodo de descanso. No todo el tiempo tiene que ser trabajo. Confraternización, 8 horas también. Con toda la familia, dice. Con toda la familia, recreación. Debe de haber recreación. Caminar, andar en bicicleta, leer un libro, cuidar del jardín, plantar un huerto, mirar los pajaritos, contemplar el cielo, la lluvia y sentir hasta la brisa. Escuchar a las esposas, a los hijos y tantas otras cosas junto con la familia. Y así crear un nuevo ánimo, una nueva vida y una nueva visión de la vida presente y eterna. Como les dije, hermanos, tiene que haber tiempo para todo, tiempo hasta para la familia. Entonces, para eso también, como seres creados, debemos de darnos tiempo hasta para estar con la familia. Quizás en este mundo que estamos viviendo ahora, por eso hay tantos divorcios, tantas separaciones. ¿Por qué? Porque entre familia no hay comunión, entre esposos no hay comunión, entre padres e hijos no hay comunión. El Señor nos dice que debemos de tener tiempo para recrearnos, para caminar entre familia, para andar como familia, ver la creación que Dios hizo a través de las aves. Las mañanas cuando nos paramos para ir a caminar, se oyen las aves cuando me quedan los árboles, alabando el nombre de nuestro Dios.
Pero ¿y el ser humano, hermanos? Nos paramos a las prisas, porque nos paramos tarde, no nos dio tiempo muchas veces ni de orar, mucho menos de leer un versículo de la Biblia. Vamos orando en el camino, porque se nos hizo tarde. Pero sin en cambio dice que las aves desde temprano ya están alabando el nombre de nuestro Dios. Debe de haber tiempo para el cónyuge e hijos por separado, esposa y esposo. En 1 Corintios 7:33, ¿qué nos dice ahí, hermanos? Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Gracias, hermano. Y Efesios 5:31. Por eso dejará el hombre a sus padres y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué nos dijo aquí, hermanos? Que como esposo y esposa debemos de tener tiempo, el uno para el otro. El hombre dice, debe de tratar de agradar a su mujer. La esposa debe de tratar de agradar a su marido. Aquí dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, porque llegan a ser una sola carne. Entonces, hermanos, estos consejos son sabios, porque el Señor nos habla de una cosa y nos habla de otra. El Señor sabe en qué necesitamos ayuda y Él nos manda la ayuda a través de su palabra. Entonces debemos de ser sabios también para tener tiempo, tanto para esposa como para esposo y para hijos. En Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. También, hermanos, sobre nuestros hijos debemos de tener mucho cuidado. Muchas veces como padres somos desesperados, no tenemos cuidado en lo que hablamos, en lo que decimos, lastimamos a nuestros hijos y los ofendemos sin darnos cuenta, y cuando reaccionamos es demasiado tarde. Y aunque son pequeños, todo lo que uno les dice se les va quedando aquí, hermanos, y cuando llegan a ser grandes muchas veces nos reprochan y nos echan en cara lo que fuimos con ellos. Entonces hasta en eso debemos de tener cuidado con nuestros hijos, no provocarlos a ira, sino debemos de criarlos en disciplina y amonestación. La hermana Elena de Cuay dice que cuando ella iba a disciplinar a sus hijos, dice que ella primero se postraba de rodillas y pedía sabiduría al Señor en lo que iba a hacer. Si era necesario, dice que castigaba al hijo, y si no era necesario nada más, platicaba con él, le daba consejos. Pero ¿en cuántos de nosotros tenemos ese carácter, hermanos? Ese carácter explosivo que con tantito explotamos, por cosas mínimas que nuestros hijos hagan, explotamos, hermanos. Y hasta en eso debemos de tener cuidado para no lastimar a nuestros hijos, para que ellos a su vez, cuando sean padres, también tengan cuidado de sus propios hijos. Debemos de fomentar también, dice, el culto familiar. Debe de haber, cada vez que hagan su culto familiar, mucha reverencia, oración. Deben de presentar la palabra de Dios. Pero el principal para hacer el culto familiar es el padre. Pero dice que en falta del padre está la madre. Pero si la madre tampoco está, dice que está el hijo mayor. Entonces, hermanos, también el hijo mayor, si no está el padre, no está la madre, también el hijo mayor debe de tomar el lugar del padre para hacer el culto familiar con sus hermanos los más pequeñitos. Pues, si esto no lo sabíamos, hermanos, pues ya lo sabemos, porque yo no sabía que también el hijo mayor puede tomar el lugar del padre. Pero aquí dice que también el hijo mayor.
Y es una gran responsabilidad que tenemos delante de nuestro Dios si es que realmente no estamos llevando a cabo un culto familiar. Debemos de poner atención a los consejos que el Señor nos da, porque siempre serán para nuestro bien y para edificación de nuestras vidas. Dice, ¿por qué fracasaron ciertos padres y aún profesan ser religiosos? Porque dice que no le recordaron el hecho de que debían servir a nuestro Dios, de que debían de obedecer a nuestro Dios, de que debían de estudiar su palabra. Como padres quizás no hemos tenido o no tenemos una buena función. Por eso es que muchos de nuestros hijos cuando están en la iglesia se quieren ir cuando crezcan, cuando sean grandes. No les llama la atención. ¿Por qué, hermanos? ¿En qué estamos fallando? Debemos de preguntarle a nuestro Dios como padres, porque recuerden que tenemos una gran responsabilidad delante de nuestro Dios. En aquel día, cuando el Señor nos pregunte, dice Elena de White, ¿qué decimos con las joyas que Él nos dio? ¿Qué le vamos a contestar? Mientras nuestros hijos sean pequeños, tenemos una gran responsabilidad. Cuando ellos ya sean adultos, si nosotros edificamos bien sus vidas en la palabra de nuestro Dios, ellos seguirán adelante. Pero si no, ellos se apartarán. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. De este hecho debe entretejerse con la vida misma y el carácter. Es muy importante la edificación del carácter en nuestros hijos. Lo que yo soy, lo va a ser mi hijo de grande. Como yo actúo, mi hijo va a actuar de grande. Entonces debemos de tener mucho cuidado en la edificación del carácter de nuestros hijos también. Dice la hermana Elena de Juárez que nos preguntemos, ¿para qué estamos trayendo tantos hijos al mundo? Si para ponerlos en las filas de Dios o en las filas de Satanás. Traer a estos hijos al mundo en este tiempo, dice ella que ya no es recomendable, hermanos. Ya no traer hijos. ¿Por qué? Porque el tiempo se acerca, el tiempo se acaba. Y muchos padres, por amor a los hijos, nos vamos a perder. Entonces debemos de edificar a nuestros hijos, hermanos. Una vez escuchando una predicación de un pastor de por allá en aquellos lugares, dice que andaban haciendo matazón de cristianos, pero más se volvían a los niños. Dice que encontraron un grupo de muchos niños, eran muchos niños con sus padres, y dice que les preguntaron a los niños, se dirigieron a ellos y les dijeron que si querían seguir en la fe hacia Jesús o querían perder su vida, querían seguir siendo leales a Jesús. Y dice que los niños respondieron que Jesús por delante, que ellos eran firmes, ellos iban a permanecer fieles, y a todos esos niños les dieron muerte, hermanos, delante de sus padres. Pero bendito y alabado sea el nombre de Dios, porque esos niños van a ser resucitados en aquel día. Entonces, como padres, hermanos, qué gran responsabilidad tenemos. Traer hijos a este mundo no es cualquier cosa. Que Dios nos ayude para que nuestros hijos sean puestos en su redil. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor vamos. Dice que aquí también que no debemos dejar de congregarnos como algunos tenemos por costumbre. Muchas veces nomás venimos los sábados, los viernes no venimos, o los miércoles no nos reunimos en nuestro grupo. Pues hasta eso, hermanos, debemos de reunirnos. Debe de haber confraternización entre nosotros como hermanos. Cada vez que nos unamos como hermanos debemos de hablar del amor de Dios, de su palabra. Y debemos de sacar el día de reposo también, porque dice que el día de reposo, Ezequiel 20:20, es una señal entre Dios y nosotros. Si el enemigo tiene su señal, Dios tiene su señal, y sabemos cuál es la de Dios y cuál es la del enemigo. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado, hermanos, en lo que vamos a elegir, porque el día sábado sabemos que es señal de nuestro Dios, y que por esa señal, cuando el Señor venga, Él nos va a conocer.
Así como la sangre de la muerte de los primogénitos fue puesta en los dinteles de las puertas, el ángel pasaba de largo cuando había esa sangre en cada dintel de puerta. Así nosotros vamos a ser reconocidos en aquel día, porque cuando el ángel destructor venga, dice el Señor, no toquéis a mis señalados. Y dámosle a Dios para que esa señal la tengamos nosotros en nuestras frentes y seamos reconocidos por nuestro Dios. Debemos pues de redimir nuestro tiempo para Dios, porque Josué dice que escogió lo mejor, servir a Dios, él y su casa. Entonces sabemos que hay tiempo para todo, hermanos. Tiempo para dormir, trabajar, comulgar o tener comunión con los hermanos. Y esto muy pronto terminará. Pero debemos de redimir nuestro tiempo. Y debemos ser sabios usando nuestro tiempo en nuestras vidas. Recordemos, hermanos, el tiempo es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y depende del uso que le demos a nuestro tiempo, entregaremos cuentas en aquel día. Que el Señor nos bendiga. Para finalizar el culto de esta mañana, vamos a hacerlo cantando el himno 596.